¿Qué tal? Muy buenos días, mi estimado César. Es un gusto para mí tenerte como primer invitado en este proyecto. Me da mucho gusto que seas partícipe para dar inicio también a esta jornada de videos que se vienen aunados a este proyecto, que me da mucho gusto que seas parte. Entonces me gustaría de primero que te pudieras presentar, que nos comentaras un poquito quién eres. No, claro que sí. Un gustazo a la gente que nos está escuchando, viendo. Soy César Roberto Ocampo. Soy ingeniero en robótica. Me dedico al software, básicamente. Bueno, andaremos un poquillo más en eso, supongo yo. Pues yo creo que soy un sujeto cualquiera, como muchos otros. No sé qué más pudiera decirte que te interese para Fíjate que desmenuzarlo. a mí yo siempre he admirado, digo, para que lo conozcan o tengan ese contexto, yo a César lo conozco, es mi amigo desde la secundaria, y algo que sí lo caracterizaba mucho a él es el tema de que sobresalía, definitivamente sobresalías en diferentes materias, te involucraste también en diferentes proyectos, si mal no recuerdo, incluso en de ajedrez, Ah, y sí, sí. y desde muy chico vi que tenías ese tipo de afición o esa hambre de conocimiento. Entonces, me gustaría primero abundar, digo, dentro de lo que ya te dedicas, primero abundar cómo fueron tus inicios o qué es lo que te caracterizaba, qué te daba esa hambre de conocimiento. Uy, qué buena pregunta, porque desde que soy niño, que hice una recapitulación hace muy poco con mi novia acerca de qué queríamos ser de grandes. Es de esas conversaciones que luego se vuelven Ah, muy, sí, muy profundas. Eh, Siempre soñé con ser o científico o inventor. Entonces vi que o percibía, entendía que el modo de llegar a ese fin era conocer de todo lo que pudieras, porque todos los científicos locos o las personas que se veían así, que eran el típico chiflado, el típico inventor, eh, conocían de todo, ¿no? De biología, de geografía, de mecánica, de electricidad, de todo. Y entonces yo quería ser un todólogo y me daba curiosidad porque genuinamente el mundo es muy fascinante. Después me di cuenta que había cosas que me gustaban más que otras y luego me di cuenta que en realidad me gustaba más eh, ciertas formas de que me lo platicaran que otras. En realidad todo el conocimiento es muy interesante. Cuando una persona es apasionada de lo que hace, es fascinante escucharlo, aunque ujú, no tengas nada que ver con esa área o con esa índole. Es más, hasta cómo hacen retretes, te puede parecer algo extremadamente interesante cuando alguien que es apasionado te lo dice. Entonces, por ahí empecé a ver que ujú. las materias afines eran, a mí, en lo personal, eran la electricidad, la electrónica. Después me choqué con el software, que luego cuando conocí que el hardware y el software, o sea, la electrónica, los LEDs, los componentes, todo lo que estaba dentro de un radio, de una televisión, se podía de cierta forma dar instrucciones en la computadora. Y había pequeñas computadorcitas llamadas Arduinos que tú les podías dar instrucciones y decir cuándo prender unas lucecitas, cuándo prender otras en la preparatoria. Fue ahí cuando me voló la cabeza y dije, yo quiero hacer algo con esto. Quiero dedicarme a algo que tenga que ver con esto. Y Correcto. entonces ahí me fui encaminando a la parte de las ingenierías y ya que estaba buscando a finales de la preparatoria como, eh, pues, qué ingeniería escoger, ¿no? Ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería en software. Y como por arte de magia me enteré que existía ingeniería en robótica en la Universidad de Guadalajara y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Es que yo no quiero solo hacer una cosa o especializarme en una cosa. Yo quiero, fiel a mis principios de conocer lo más que pueda, eh, tener una amplia variedad y gama de conocimientos y me topé con todavía otras cosas más. Por ejemplo, ahorita está el auge de la inteligencia artificial, pero me topé como unos 3 4 años antes de que fuera tan boom. Y en la carrera empecé a ver pues cuáles eran los fundamentos de las inteligencias artificiales, de qué tanta matemática compleja llevaba atrás. Y todo eso me fue orillando a dedicarme al software, que es a lo que ahorita me dedico, específicamente a ser arquitecto de soluciones, arquitecto de software, eh, más específicamente de nube, que es básicamente la persona que
diseña o ve todas las partes de la solución que va a necesitar una empresa o una persona. O sea, pues existe el código, las instrucciones que le das a la maquinita para que te den respuestas, y luego existe dónde va a estar ese código, cómo va a estar público a internet, cómo va a estar seguro ante personas malintencionadas, cómo vas a poder comunicarte con otros aplicativos si es que lo necesitas. Toda esa parte que es exterior y que es ahora sí que la carátula, la carcasa, la organización, es a lo que se dedican pues, los arquitectos de soluciones, y es a lo que me estaba dedicando. Ahorita ya me dedico más a la parte de que se le llama DevOps, que es básicamente el cómo llevas esos paquetes de código, esas instrucciones que alguien más escribió a una máquina, y cómo lo mantienes vivo, cómo haces que siga disponible, que pueda ser alcanzable, es que tu aplicación del banco no falle. Fíjate que haciendo un paréntesis ahí, recuerdo en un momento cuando salimos que me diste unos ciertos tips, por ejemplo, para salvaguardar mi seguridad bancaria. Entonces, dentro de lo que tú haces y el cerebro que compone la seguridad y la operación en una empresa, ¿cuál ha sido un reto para ti quizá que te haya presentado una empresa que has dicho, sabes que esto es algo que necesitamos resolver y lo necesitamos a la de ya? ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan rápido puede ser? ¿Qué tan eficiente puede llegar a ser también crear una solución para alguna empresa sobre un conflicto que tengan de ese índole? Y es que creo que no ha sido una, han sido varias, porque son diferentes dificultades y requieren diferente reacción. Te puedo contar dos que tengo muy claras. Por ejemplo, participé en las elecciones de 2021, si no me equivoco, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y hubo un caso de ransomware a una empresa que dejaremos ahí Ujú. En este, el en anonimato, el ahí pasó. anonimato. Y ambas, digo, las soluciones, una solución puede ser tan sencilla o tan compleja como tú quieras. En lo que radica la dificultad es a cuántas personas vas a requerir que, que sea accesible tu aplicación, tu código, pues aquel servicio que quieres proveer. Entonces, eso es lo que le vuelve o muy sencilla o muy compleja. Porque una página para que estés tú ahí en la web y que sea una sola imagen, pues es muy sencillo que estés disponible a todo el mundo. Pero crear un sistema como YouTube, crear un sistema como los, eh, las previsiones de las elecciones, o crear un sistema de e-commerce seguro, pues ya requiere, pues, qué tanto volumen de personas vas a tener. La complejidad siempre radica en los usuarios. ¿Qué tanto quieres que tus usuarios hagan? ¿Qué tanto quieres que permitirle a tus usuarios? ¿Qué tantos usuarios vas a tener al mismo tiempo? Y pues como en este caso eran ya miles o miles de, o sea, ya las cientos Sí, de ya miles, rozando los millones también. ajá, ahí es el caso interesante, que todos puedan acceder al mismo tiempo y que no se caiga, que sea accesible para todos. Ahí radica la complejidad y el costo, porque tienes que hacer que sea lo más barato posible, lo más seguro posible, pero lo más disponible posible. Actualmente, he visto mucho que se le está dando más difusión justo a temas de programación. Digo, entiendo que tu nicho es muy diferente, pero va de alguna forma de la mano. ¿Qué tanta popularidad o qué tan necesario crees que sea al día de hoy justo tener, la programación ya como algo vital en el día a día? Pues creo que es como el Excel. Ujú. Eh, lo mejor es que entre más familiarizado estés, más fácil va a ser manejar todas las herramientas que ya existen y que están por venir. ¿Por qué? Porque Excel llegó a revolucionar, y la programación también llegó a revolucionar, y la inteligencia artificial llegó todavía más a optimizar trabajos. Entonces, eh, es muy útil como herramienta lógica, que también desarrolla las mismas competencias que las cuestiones matemáticas que se ven, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que se quiere desarrollar en los niños. Sería también muy útil enseñarlos a programar, porque puedes desarrollar esas mismas competencias lógicas. También a ti no te quita nada en lo más mínimo. Yo creo que el verdadero
potencial de la programación no está en programar en sí, sino en que es una herramienta, que tú le das un propósito. Es como toda herramienta. Tú puedes usar un martillo para clavar, o puedes usar un martillo para destruir, o puedes Sí. usar un martillo como perica y a lo mejor no va a ser la mejor, pero ya requiere de cómo utilices esa herramienta para que explotes todo su potencial o digas que es una porquería. Fíjate, aunado a eso, yo creo que todos en su mayoría quizá no sabemos el alcance, y justo lo acabas de decir, de lo que puede tener un programa así, porque necesitas hacer la pregunta correcta o formular el problema complejo para que te pueda dar, pues también una respuesta compleja. Entonces, ¿qué tanto alcance al día de hoy tú has visto en lo general que ha avanzado la inteligencia artificial? Es decir, hemos visto también historias conspirativas que la inteligencia artificial puede llegar a tener cierta autonomía. Dentro de lo que puede llegar a avanzar, si bien habrán más versiones, habrán más actualizaciones, ¿hasta qué punto tú crees que una inteligencia artificial pueda llegar a tener autonomía? ¿O qué tanta autonomía tú le pudieras dejar a alguna inteligencia artificial si estuviera en ti, programarla? Yo creo que hay, y no solo yo, muchos colegas del rubro estamos de acuerdo en que hay mucho hype. O sea, así como hubo hype de las criptos y que iban a decir que era la nueva Sí, moneda y que iba a sustituir a todo el dinero fiat y que este rebelión y revolución contra los gobiernos y anarquismo y vemos que todavía han pasado ya tal vez 10 años del boom y seguimos sí, sí. usando dinero físico. eh, pues es básicamente lo mismo. Hay mucho hype, es muy emocionante todo lo que puede hacer, realmente ayuda a muchos rubros diferentes a automatizar o a ayudar a realizar ciertas tareas que antes o no eran posibles o requerían de mucho tratamiento de personas. Y ahora ya no, incluso pueden generar música, pueden generar imágenes, algunos llaman que incluso pueden generar arte, que es ahí un tema delicado que no sé si tanto así, pero pues por todo lo que pueden generar, pareciera que pueden ser autónomas, pero en realidad no. Lo que pasa es que están diseñadas para ser predictivas, al final son modelos estadísticos, son una combinación de muchos casos y de repente, si tú le escribes algo, si tú le dices algo, si tú le configuras alguna imagen para que te dé una salida, pues te va a dar lo que más probablemente sea lo más sensato. O sea, en base a nuestros criterios como personas y más específicamente el criterio de las grandes empresas que las han entrenado, pues qué es lo que debería de ir a continuación. O sea, básicamente el gato negro pues se divide en una serie de lo que se llama tokens, que es prácticamente letras, prácticamente palabras. Y si tú quieres que adivine el gato y quieres que adivine que la palabra que sigue es negro, pues le das una serie de ejemplos, un montón de literatura para que entienda qué es lo que puede seguir y lo que va a entender semánticamente la inteligencia artificial, a lo mejor no tal cual como nosotros, que sigue un sustantivo, o sea, una característica del gato, negro, alto, gordo, atrevido, peleonero, lo que sea que pueda caracterizar al gato. Y entonces se nos olvida o se les olvida a las personas, sobre todo a las que están en el rubro, que ya se han metido mucho a charlar con estas inteligencias artificiales, que al final va a predecir con lo que tú lo entrenes. Y es por eso que luego salen estas cuestiones de personas que trabajan, que luego dicen que no, es que ya está viva y entonces me dijo que está viva y me dijo que, que se siente atrapada y pues no, es que si tú la has entrenado durante meses con conversaciones de ese estilo para que te dé un dilema posapocalíptico, un dilema ahí moral de acerca de si están vivas o no, pues va a predecir, ya sea por la ficción que ha absorbido o por eh, lo mismo que tú le has entrenado, te va a dar la razón. Es así como las redes sociales, por eso las redes sociales son una cámara de eco para ti mismo, porque también son inteligencias artificiales que tú les das un input y te dan un output, y ese output pues va a ser lo que a ti te guste, lo que tú quieras. Obviamente si algo no te gusta, pues vas a swipear, no le vas a dar like, no vas a compartirlo, no vas a quedarte viendo ese video, no vas a
darle corazón a ese post de Instagram. Y la red neuronal y las redes neuronales aprenden tanto con lo que te gusta como con lo que no te gusta. El ChatGPT, cuando tú le escribes prompts, le preguntas cosas, aprende con lo que le preguntas y con lo que no le preguntas, con las respuestas que dices, si estoy satisfecho con esto, no estoy satisfecho, para incluso entender el modo en que a ti te gusta que te contesten, en que a ti te gusta que te respondan. ¿Qué tan autónomos son? Absolutamente no son autónomos. Todavía requieren de mucho entrenamiento, de ir bastante de la mano de las personas, aunque parezca que no, que son seres capaces de destruir la tecnología y de rearmarse a sí mismos y de ir rearmando software, no pueden. Porque si tú le preguntas a cualquiera que haya utilizado software para programar, que se utiliza, siempre requiere un curado de un experto. Ok. No puedes agarrar. Y se hizo famoso algo llamado vibe coding, que es decirle a la IA qué quieres que programe y luego ponerlo y que funcione tu aplicación. Pero eso tiene muchas fallas de muchas cosas, fallas de calidad, fallas de seguridad, fallas eh, de buenas prácticas. Entonces requiere siempre un curado del experto para que diga, ok, esto sí sirve, esto no, esto házmelo diferente, pero por ahí va la idea. No son tan autónomas como el hype nos está haciendo No está pensar que haciendo ver. son. Amigo, Ajá. me da mucha intriga en lo personal porque te escucho con mucha pasión, sobre todo con lo que haces. Eso para mí es sinónimo de que pues también le has invertido tiempo, pero dentro de tu desarrollo, el cómo has crecido, entiendo y me lo compartiste que esto es algo que ya tenías una cierta afición para aprenderlo, para querer lograrlo, ya tenías ese cierto objetivo, pero a lo largo de tu vida, ¿cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo creces? ¿Quién te ayuda a impulsarte? ¿Lo hiciste de una forma muy autónoma o qué vínculos a lo mejor en tu familia con amistades, considerarías que te ayudaron o te impulsaron para, pues, hacer o lograr lo que estás haciendo hoy día? A ver, no me gusta la idea de decir, no, es que yo me armé solo. Eso creo que es una falacia porque siempre también eres parte de tus circunstancias y ya está en ti qué haces con tus circunstancias. Es una mitad y mitad, ¿no? Sí, No puedes huir de lo que eres y de dónde estás, pero puedes intentar irte moviendo poco a poco. Y creo que la primera vez que yo encontré que podía programar, que encontré los Arduinos, que en preparatoria me enamoré de esto, a partir de ahí empecé por mi cuenta a buscar cosas de programación, buscar tutoriales de cómo programar. Mi primer lenguaje fue C, que es un lenguaje bastante difícil de aprender, por decirlo de algún modo, porque requiere tener mucho cuidado con cómo escribes las instrucciones, que se le llama sintaxis, el okey, orden, al acomodo, a las llaves, a eh, puntos y comas, etcétera. Y a partir de ahí, cuando me metí en la universidad, tuve muy buenos profesores. Yo creo que también fue el hecho de tener expertos en su materia que les gustaba su materia. No te diría que todos, pero una buena parte me transmitió su amor por aquello que estaban enseñando y compañeros que también eran apasionados, pero también relajados, que me hacían equilibrar entre tener pasión por algo y no obsesionarme al grado de decir, y es que pues ya tengo 23 años y no he hecho nada y veo que ujú, hay niños de 16 que ya tienen hasta un aplicativo, que hay jóvenes de 18 que ya son incluso empresarios porque ya tienen ahí su MVP de una idea de proyecto. Eh, entonces, pues desde la preparatoria empecé yo mismo a buscar. Siempre me gustó ahondar más de lo que me decían los profesores para ver si eso me gustaba o no y aceptar cuando algo podía no gustarme o podía no apasionarme tanto. Por ejemplo, no sé, te puedo decir que las bases de datos pues no es algo que me ultra apasione y es algo que es muy bien pagado, todo el manejo de datos, toda la cuestión de este análisis de datos, es bien pagado y yo lo sé, pero nunca he podido como que entrar firmemente a ese rubro. No se me da tan bien. La cuestión de programar las cosas visuales, que se le llama el frontend, también es bien pagado, es lo primero que se ve, es lo que más se vende y aún así no. eh, le he chillado, le he rechinado para entrar.
y es aceptar qué es lo que te gusta. Siempre me ha gustado la inteligencia artificial como objeto, como estudio, como todas las matemáticas que están detrás, como modelo probabilístico. Siempre me ha gustado aprendí que me gustaba la estadística y que es un modelo interesante, o que se hacen modelos interesantes para la vida misma, para predecir el mundo. Entonces yo creo que a partir de toda la pasión que encontré en la universidad y en profesores desde la prepa, que me impulsaron como a seguir y a ahondar más de lo que te decían, a partir de ahí, no diré que me armé solo, pero con todo eso que me... Tuviste cierta influencia. Sí, sí, sí. Una frase que me gustó mucho, en algún momento me dijiste que si lo analizabas bien, todo te llevaba a las matemáticas. ¿Cómo Oh. considerarías esa frase al día de hoy? Uy, más cierta que nunca, ¿no? Sobre todo porque, eh, pues, las cosas más básicas de la materia, pues no solo son matemática, también es estadística. No sé si, y yo lo poco que sé de cuántica y de cosas así, es que, pues, ya no son átomos, ya no son bolitas, son campos, y en esos campos se puede manifestar una partícula con cierta probabilidad, y eso solo nos remite a que eh, el mundo en sí se puede explicar por las matemáticas, y es curioso que hayamos encontrado este lenguaje para poder ver este mundo. Incluso la inteligencia artificial, en el fondo, son multiplicaciones y divisiones. Entonces, si a ti te parece que la inteligencia artificial está haciendo una buena abstracción de la inteligencia, pues son multiplicaciones y divisiones, amigo. Son sumas y multiplicaciones en lo más profundo, en lo más bajo de esos niveles. Esos son lo que es la inteligencia artificial. Dime tú si no es matemáticas, las imágenes, la música, las palabras, nuestro, cómo manejamos nuestro lenguaje y cómo lo entendemos, si no es matemática, que se puede abstraer a través de una inteligencia artificial. También que hay gente que se confunde. eh, yo diría que lo creo todavía más y hay muchas más razones para estar firme con ese pensamiento, que si algo no se puede abstraer matemáticamente, eso porque no tenemos el modelo adecuado o eh, porque aún no conocemos las matemáticas adecuadas para abstraerlo o las variables para abstraerlo. Excelente, me gusta mucho pues esa forma también de poder apreciar las cosas que no comúnmente las sueles tener presentes. Es un buen preámbulo para no descartar, pues a lo largo de nuestra vida, a final de cuentas, si al día de hoy podemos tener acceso a ciertas cosas, pues es gracias al trabajo de otras personas que nos han apoyado a facilitar el día a día. ¿Tú crees que en algún punto justo el tema de que la inteligencia artificial, si bien es una herramienta y nos apoya a facilitar las cosas, eso quizá a lo mejor pueda mermar la capacidad en la que tú puedes absorber o adquirir conocimiento? Como todo, depende del trabajo del curador. O sea, depende del trabajo del profesor, mentor, guía que tengas, o la guía, porque puede ser, eh, o le guía, puede ser cualquiera eh, puede ser muy bueno o muy malo dependiendo de quién esté al lado apoyándote. Eso es lo más importante. Y es por eso que no se les debería de prohibir a los niños utilizar inteligencia artificial para hacer sus tareas, pero no se les debería dejar sin supervisión. Porque aunque las inteligencias artificiales más nuevas, como ChatGPT 4o y todos estos modelos más recientes de meses anteriores, 2025, julio, por si luego en unos meses más aparecen otros modelos, esto se mueve muy rápido. eh, a pesar de que ya fantasean menos, te dicen menos mentiras que parecen reales, aún así hay que tener cierto criterio para saber si te está diciendo algo real, algo no, para seguir buscando, para ahondar un poco más, para ver en estudios científicos, para que la misma experiencia de la vida te diga si algo es o no verídico o algo cae en ese punto donde empieza a fantasear. Creo que es un excelente apoyo, un excelente refuerzo para aprender cualquier cosa, pero eso requiere que tengas un criterio bien formado ya antes, y si no lo tienes, requiere que tengas una persona como guía que esté apoyándote, si es experto en el tema que estás intentando buscar mejor,
pero es un excelente apoyo para que le hagas todas las preguntas dummies que puedas, te armes de algo de conocimiento, vayas y todo este conocimiento que acuñaste lo confirmes con el experto y allá ahí lo solidifiques para tener un criterio en ese tema. Y así sigas el círculo virtuoso hasta que de repente, como investigador, pues pelotees ideas con la inteligencia artificial, pero tú ya con tu criterio formadísimo de tener todo este conocimiento solidificado, comprobado, experimentado, pues puedes decir cuando te está diciendo alguna falacia o cuando te puede estar dando alguna buena idea, como dicen, out of the box. Al menos esa es mi opinión con respecto a el aprendizaje junto a la inteligencia artificial y cómo es que te apoya en ese aspecto. Excelente. Me gustaría que pudieras compartir, digo, tú ya llevas un cierto trayecto, ya llevas un cierto camino dentro del rubro que a mi consideración, pues sí es un ritmo acelerado lo que has conseguido hasta este tiempo. Tenía hambre. ¿Qué te justo, qué te propiciaba esa hambre o cómo no desalentarte, cómo siempre perseguirlo? ¿Hay algún factor, por ejemplo, algo esencial que dijeras en tu vida? ¿Sabes que necesito pegarle porque necesito lograr esto? O sea, lejos a lo mejor de la fascinación que sé que genuina y auténticamente la tienes hacia lo que sabes, pero también hay ciertos factores que en ocasiones te pueden mantener como vivo, con aliento, ¿no? Llámese, por ejemplo, la persona que acaba de tener un hijo, aquellos que, no sé, se emancipan de su familia y comienzan a vivir solos, pues esas también son hambres genuinas que ahora sí te generan esa incomodidad para seguir creciendo y sobre todo profesionalizar lo que sabes, porque el profesionalizarlo también, pues de alguna forma y por añadidura, pues te hace crecer dentro de lo que ya estás realizando. Yo creo que un punto de quiebre, mi familia no era mala, pero tampoco era la mejor. Entonces, yo creo que siempre hemos estado en una clase, o estábamos en una clase media baja. Afortunadamente, pues, se ha podido estabilizar más. Y no me daba cuenta de eso hasta que, no sé, platicando con personas, con amigos como tú, como Miguel conocemos, como pues todo nuestro rubro en secundaria, en prepa, yo veía que me hacían falta cosas o que no había experimentado ciertas cosas y que, no sé, no era típico que yo viajara a la playa, por ejemplo. Ujú. Viajé una vez y listo, ya está. Y no sé, escuchaba de ti que a lo mejor una vez por año, una vez cada 2 años, o ir a Mazamitla, o ir así a salir de la ciudad simplemente, Ujú. o el hecho de tener salidas fuera del hogar, ya te hace ver en qué situación estás y en qué desventaja económica puedes llegar a estar y plantearte el qué necesitas. Mi papá era muy exigente con el tema de hacer dinero, como que era una prioridad suya, que lo tuviera claro que sin dinero no se podía hacer nada. Yo creo que no es del todo cierto, pero es cierto que el dinero te genera mucha tranquilidad. No felicidad, pero sí tranquilidad. El dinero no va a hacer felices a las personas que amas, pero sí es tranquilo tener dinero cuando alguien se enferma. Entonces, Sí. eh, Fíjate que en algún punto yo en la universidad tuve un pequeño debate con un compañero sobre cómo la pregunta era muy ambigua también, era, ¿el dinero te hace feliz, sí o no? No te daban oportunidad de, o al menos en ese ejercicio, de que pudieras defender por qué sí o por qué no. Entonces, la mayoría de los compañeros es de, no, 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 no. Caen conmigo y pues sí. Otros compañeros también es de, sí. Entonces se armó un debate porque es que cómo te puedes fijar en cosas superficiales, cómo puedes pensar que el dinero es el fin y es de, a ver, es que a ese punto no habíamos llegado, no habíamos avanzado justo en esa circunstancia. Si bien justo el dinero, hay cosas que también son inalcanzables para el dinero, por ejemplo, el tema de los accidentes, si algún pariente tuyo tiene un accidente y fallece en ese momento, pues así tuvieras todo el dinero del mundo, la mejor tecnología y acceso a los mejores doctores, si toca, toca. Entonces, justo coincido en esa parte. Y por dar un ejemplo de los miles que puede haber, el dinero no te da esa felicidad, pero sí te da esa forma de poder no vivir a lo mejor cosas más trágicas o no pasar por situaciones también de penumbra que se pueden suscitar a costa de no tener a lo mejor alguna reserva o un colchón. Entonces, dirigiendo otra vez a lo que me estabas comentando, pues en tu casa había como
esa idea constante o esa filosofía de inculcarte en que debes generar. Debo generar Debes. dinero. Y algo también como otra opción añadida u otro factor de peso que también me hizo ver el mundo diferente es, yo tengo una hermana con síndrome de Down, eh, con discapacidad. Y así tal cual se les tienes que decir y así tal cual es el cuento, ¿no? Angelitos de Dios, personas especiales y pues especiales somos todos, Sí. pero dificultades no tenemos todos, al menos dentro de la normativa que nos hemos planteado como sociedad. Porque para alguien con silla de ruedas, no sirve nada que le digas especial y le hagas unas escaleras para que pueda subir. O sea, Sí, es- no, puede caer realmente en un placebo y no es que también las personas que lleguen a tener alguna dificultad no sean conscientes de eso, ¿sabes? No es de que no sepan la circunstancia en la que están como para que tú lo quieras disfrazar, que a veces el disfrazarlo suele ser, y lo llegué a escuchar incluso de compañeros, suele hasta insultar más que de forma como tal digas las cosas como son. sí, 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 entonces se puede llegar a ser hasta grosero y está mal quitarte esa venda porque, o sea, está mal ponerte esa venda porque rediriges los esfuerzos que se tienen que hacer para esas personas. Eh, los esfuerzos de movilidad, los esfuerzos de facilidad en el transporte, los esfuerzos de facilidad para incluso trabajar, que en este momento en México son muy pobres, pues también me impulsan a que una persona con discapacidad la tiene difícil y sin dinero lo tiene aún más difícil. Ujú. Entonces, yo me imaginé una situación donde eh, mi hermana es propensa a enfermarse de la tiroides, del corazón, de ciertas cosas. Para los que no sepan, pues el síndrome de Down es una eh, malformación genética, podría decir, porque son más cromosomas en uno de los pares que tenemos. Para ser sincero, no me acuerdo de cuál es el par que tiene un cromosoma extra, pero pues hay un cromosoma extra que dificulta el desarrollo normal de muchas cuestiones a lo largo de todo el cuerpo, de la mente principalmente. Y entonces, pues no tienen la misma facilidad para aprender, no tienen la misma facilidad para en sí existir. Durante mucho tiempo en su niñez ella se enfermó muchísimo. Era habitual que cada 3 meses se enfermara. Y no sé si alguna vez viste a algún hermano menor enfermo, pero ver a alguien enfermo que depende de ti es muy frustrante y a lo mejor los padres son los que más me van a entender. Ver a alguien que no puede hacer nada más que esperar a que se mejore y que ya tiene las medicinas y que, pero aún así está mal, aún así se siente mal, aún así está sufriendo, es de las cosas más frustrantes que puedes vivir. Y entonces ese impulso por que tenga mejor medicamento, porque tenga mejor atención médica, porque viva un estilo de vida mejor, donde no se enferme tan seguido, se exponga a menos cosas, pueda tener la posibilidad de no ir en transporte público cuando llueve y a lo mejor tomar alguna otra alternativa privada. Todas esas cosas como que te van pensando en la cabeza de sí, el dinero no forma la felicidad, pero a lo mejor facilitarían mi vida y me harían sufrir menos. Fue una de las cosas que me impulsó y el impulso definitivo fue cuando mi papá decidió que ya no nos aguantaba. Dijo, ¿saben qué? Yo ya no aguanto. Yo en ese momento vivía en una casa bastante grande, Ujú. pero vivíamos muchas personas, vivíamos 12 personas, entonces eh, Sí, pues el espacio estaba distribuido justo es, para los que estaban. sí, ya está poco. Ujú. Eh, Mi tío, que tiene a su familia con sus 2 hijos, vive todavía con nosotros. Mis abuelos viven con nosotros, ya no viven, lamentablemente. Entiendo. Eh, y mi papá había tenido una muy mala racha. Él es músico, se dedicaba a la música y había tenido un grupo y le había ido bien, y había llegado a cierta fama, que se llamaba Los Locos. Había estado en esa agrupación. Después como que cayó en debacle, cayeron en discusiones y como todo proyecto, pues puede culminar sin tener todo el éxito que se esperaba. Pero yo creo que él a partir de él se frustró mucho y empezó a ser cada vez más resentido con todas estas cosas del dinero, resentido con las responsabilidades que teníamos, resentido en general con el mundo.
Él conoce por un libro que se llama, es de Carlos Castaneda, es el primer libro, que creo que se llama Las enseñanzas de Don Juan, si no me equivoco. Eh, Todo se queda en ese primer libro, donde Castaneda relata cómo el brujo Jackie lo drogó y así es como pudo ver otras realidades. Entonces todos se quedan en ese libro y no leen los otros 12 libros que hablan de cómo las drogas no eran lo principal y entonces empiezan a drogarse para poder ver el mundo y ver las realidades alternas y cosa que yo creo que es incorrecta y es una falacia a medias porque eso quiere decir que nomás leíste el primer libro y a partir de este resentimiento y esta entrada al mundo de las drogas, pues él empieza a cambiar, a ser una persona totalmente diferente, cada vez más resentida con nosotros y echándonos como la culpa de sus fracasos, porque no lo apoyábamos, porque no bebíamos a sus ideas locas, porque no trabajamos para él de forma gratuita todo el tiempo que teníamos disponible, en vez de dejarnos vivir nuestra propia vida y nuestras propias experiencias y nuestras cuestiones extraescolares. Incluso, no sé si alguna vez te conté que yo entré tarde a la preparatoria por esta hambre que él tenía de que yo hiciera dinero. Me dijo, no, vas a trabajar un año conmigo para eh, ver cómo generamos dinero. Un tiempo tuvo una empresa de jabones que luego me la dejó prácticamente a mí, pero pues me dejó nada más la hechura, no me dejó la venta y pues no me pagó todo ese año con prácticamente nada. Un punto que sucede justo en esa circunstancia es, si bien la presión era constante por el tema de seguir generando, porque pues imagino que el fin de alguna forma pues era incentivar a que pues tú se tuviera una mejor calidad de vida, pero tú sentiste que eso llegó a impactar a lo mejor en tema de tus estudios, porque pues no deja de ser una presión este, extra la que sueles tener, ¿sabes? Si, me imagino que en sí la carrera es difícil, la exigencia no es poca. ¿Cómo sobrellevas la idea de que debes de seguir como manteniéndote fiel a lo que quieres hacer, aun cuando tienes a, a esta persona de por medio que te está incentivando, a lo mejor te está alentando? Y lo comento justo porque yo sé de situaciones en las que por esa misma presión de crecer, pues existen las personas que se van de Guadalajara, van a trabajar a otro país, consiguen más trabajos, dejan a lo mejor sus estudios por dedicarse 100% a proveer. ¿Y cómo tú logras hacer esa paz o esa balanza para seguir manteniendo tus estudios a la par de que debes de cumplir con ese objetivo del trabajo? Me doy cuenta de dos cosas ahí, durante la preparatoria y más en la universidad. Las calificaciones no importan, porque al final nadie te va a preguntar por las calificaciones. Bueno, la calificación de la secundaria vale para entrar a la preparatoria y la de la preparatoria para entrar a la Ujú. universidad, a la carrera que quieres, y es para lo que sirven. De ahí en más, nadie en la vida laboral te va a preguntar, oye, entonces tú tuviste una calificación de 10 en tu universidad. No. Te van a preguntar qué hiciste, qué proyectos extra hiciste, a qué te dedicaste en tu tiempo libre, o incluso qué mismos proyectos dentro de la universidad que te pidieron hiciste, y es todo. Y ahí me di cuenta que tenía que optimizar tiempo por esfuerzo. Lo que me gustara, sí iba a aprender de ello. Lo que no, estaba bien si tenía el mínimo indispensable para pasar. En la preparatoria era muy fácil pasar con 9 y así, porque pues en realidad solo es echar, Cumplir, sí, echarle sí. ganas. Muchas Ahí sí preparatorias son, coincides mucho en el echarle ganas. solo es echarle ganas, muchas preparatorias. La verdad, bajan el nivel de dificultad para que se egresen los más posibles y al menos lo que yo siento es que muchos echarle ganas. Puede que esté hablando desde mi privilegio, que a mí se me hacían fácil las materias, pero creo que echándole ganas podías pasar. Eh, ya en la universidad, no todas las materias me gustan. No, yo sé que no me voy a dedicar a todo lo que me están enseñando. Entonces también es optimizar a qué sí le voy a agregar tiempo extra y a qué definitivamente no puedo agregarle más que el mínimo indispensable. Y es así como logro hacer las paces con, bueno, yo quiero terminar mi carrera porque sé que es una puerta a más oportunidades. Eh, no van a ser las mejores oportunidades, pero son mejores oportunidades que no tener la carrera. Bien. Entonces ahí es cuando hago las paces. Y al mismo tiempo, pues seguía trabajando en los tiempos libres.
ya sea vendiendo dulces ahí en lo mismo en la universidad o agarrando trabajos de medio tiempo que me pudieran facilitar el seguir yendo a la universidad y ir al trabajo per se. No fue fácil porque en México está la mala costumbre de llamar medio tiempo a trabajar 40 horas, 30 horas, Sí. perdón. Entonces, eh, eso no es medio tiempo, pero eh, creo que los patrones son bastante abusivos en ese aspecto. Entre más te puedan explotar, más lo van a hacer. Eh, Ese es el provecho que quieren sacar. Y también me doy cuenta de eso, de que pues si vas a trabajar para alguien más, vas a trabajar para generarle dinero a él. Y si no, pues obviamente no va a tener un puesto de trabajo. No todos los trabajos van a ser agradables, no todos van a ser divertidos, pero a veces toca. A veces toca estar una temporada aguantando. Eso no quiere decir que te quedes ahí. Eso quiere decir que toda esa frustración, rabia, impotencia que sientes, sea tu impulso junto con tus ganas y tu gusto. Para eso lo que te quieres dedicar es dedicarlo en los tiempos libres. Fíjate que hace rato estábamos mencionando y me gustaría retomarlo que últimamente se romantiza o se busca la idea de satanizar, estar incómodo, tener malas experiencias, vivir momentos trágicos es algo ya impensable y se procura normalmente que vivas en la recompensa, que vivas en el confort. Y a tu experiencia, justo ese contraste, pues es lo que te ha impulsado a estar donde estás. ¿Cuál es en sí el momento crítico donde tú puedes decir, sabes que en este punto estuve a nada de tirar la toalla, pero optaste por no hacerlo? Porque yo creo que todos en algún momento llegamos a ciertos momentos de declive. Puede ser quizá con un jefe que es muy pesado, puede ser justo situaciones del hogar, puede ser justo una situación externa, tener una ruptura amorosa, pero llegas a un momento de quiebre donde puedes decir, sabes que ya no puedo, o sea, ya hasta aquí, ya llegué hasta el fondo. Que ojo, de alguna forma también tocar fondo, una vez que ya estás en el fondo, lo único que sigue, pues es ir hacia arriba. Pero ¿cuál, si es que lo quieres compartir, algún momento de declive donde creas que ahí pudiste haber tirado la toalla, pero pues decidiste avanzar? Yo creo que hablando como cliché, creo que hay una canción que dice, mi esposa me dejó, mi perro se murió y el carro se descompuso, algo así. Eh, lo que a mí me pasó es que precisamente mi papá se fue, dijo, ya nos voy a mantener, échale ganas. Afortunadamente me pasó en una edad, digo yo afortunadamente porque me pudo pasar a los 14 y ahí si hubiera bailado con la más Mm. fea todavía más. Me pasó a los veintitantos años, estaba a punto de terminar la carrera, pero todavía me hacía falta, entonces, Sí, ya eh, estabas en el momento sí. del cierre, pues todavía tenías que cumplir con el cierre, porque también, haciendo un breve paréntesis, titularse aquí Es un es martirio. un show, es que yo creo que incluso a veces más complejo que el tiempo que te puedes llevar en la carrera, en el sentido de que, pues es lo que te avala lo que ya estudiaste y no lo puedes tener. Y seguía con materias y materias difíciles. Mi perro se perdió, o sea, dejaron la puerta abierta en mi casa y creemos que se robaron al perro porque no era muy afán de salirse. Entonces, mi perro se perdió y mi novia me dejó. Como con unos meses de diferencia todo esto. Entonces ahí fue como... Varios puntos mm, críticos o al menos diferentes revolturas emocionales que no sabes dónde concentrar tu atención o tu duelo. Es correcto. Y sin dinero decidí buscar ayuda psicológica. Así en lo económico, hay un grupo, creo que del mismo eh, Cooks, que tiene como un programa de apoyo para los estudiantes. Y dije, no importa la hora que sea, no importa los trabas que me pongan, los trámites, yo necesito ayuda. Ya esto es demasiado para mí. Fue un tiempo con el psicólogo y era tan drástico y tan grave la situación de estar como que contando cada peso, viviendo como muy apretado, con personas con las que dependes, porque pues si fuera solo yo, pues, como que uno aguanta más la miseria de uno mismo, pero cuando ves la miseria de personas que quieres, te pega más feo. Y entonces tener a mis hermanas detrás, a mi mamá,
mi hermano también estaba apoyando económicamente y los dos éramos el sustento económico. Tener todo eso encima fue muy pesado y trascendí el psicólogo que él mismo me recomendó, ¿sabes qué? No estás mejorando, todavía sientes, todavía estás en este ciclo, en este bucle de pensamientos y de sentimientos negativos, ya a un grado en el que no puede ser tratado pues con psicoterapia, vamos a derivarte con el psiquiatra. Jamás les tuve estigma, pero sí me daba como preocupación de, oye, llegué a este grado a este grado estoy mal, y no es que llegues a ese grado que estés mal, es que la vida te lleva a esas presiones que necesitas a veces un impulso con pastillas y otro impulso con ayuda externa especializada para poder reestructurar tu vida. Mm, yo creo que incluso aquí es muy satanizado el tema de el psiquiatra, porque justo yo creo que al menos en su mayoría, y digo, esto yo sé que es mera ignorancia porque dentro de mi círculo, al menos cercano, o sea, eres una persona que me ha compartido esa situación, es atípico para mí escucharlo y en lo general en el círculo donde yo me desenvolvía, para no decir que todo el mundo desconoce sobre temas de psiquiatría, pero sí sé que era algo en su punto, a lo mejor coloquial mencionar que ibas a un psiquiatra es porque ya estabas, o sea, ya estabas perdido, o sea, ya eras alguien que no, a lo mejor tenía ese control sobre sí mismo y que dejabas como tu alma a un lado para hacer ya un cuerpo que funcionaba de forma automática para razón de ir a un psiquiatra. Entonces, es, es- te agradezco mucho por compartir esa situación porque creo que es importante también a las personas que tienen ciertos estigmas. Y ojo, lo importante es saber a dónde dirigir. Si necesitas ir de pronto con un tanatólogo, si necesitas ir con un psicólogo, si necesitas ir con un psiquiatra, si necesitas ir a un viaje a la playa. O sea, la idea es que puedas determinar qué es lo que a ti te hace bien y qué es lo que te puede apoyar justo en la circunstancia en la que estás. Y tampoco está mal visitar varios psicólogos y varios psiquiatras. Son especialistas como todos. Puedes no encajar con la forma en que trabaja uno o la forma en que trabaja otra. O sea, es cuestión de también personalidad. Es como te cae bien un taquero y otro no, te cae bien un carnicero y otro no. Es lo mismo. No tengas, tampoco hay que tener ese estigma por eh, como que buscar el psicólogo y el psiquiatra o la psicóloga y la psiquiatra que más te acomode. Y también no estigmatizarlo porque puede ser temporal o permanente el tratamiento que tú necesites dependiendo de qué es lo que no estés pudiendo hacer por ti mismo, y eso no tiene absolutamente nada de malo. Te puedo decir que en esa temporada tuve muchos pensamientos suicidas, muchos eh, debacles de no ver la luz al final del túnel. Sí, eso fue hace como 6 años. Hace 6 años me hubieran dicho que estoy en la posición en la que estoy ahorita, donde podrá parecer sencillo, pero yo me compré mi propio carro. Muy Estoy, bonito carro, déjame decírselo. gracias, Un carro muy bonito. es donde estoy manteniendo a mi familia sin ningún problema, donde no siento que tenga que contar cada peso que estoy gastando, que ya para mí ya eso es un privilegio, el poder decir, puedo salir a comer y no pasa nada, no. Sí, o sea, ya te puedes dar justo esas Ajá. actividades que es lo que mencionábamos. Es decir, ya puede ser más común, o sea, no dejas de lado tus responsabilidades, pero pues también es de enorgullecerse de que, ¿sabes qué? Puedo atender mis responsabilidades, pero puedo ir a comer, puedo ir al cine, puedo visitar un museo, puedo comprarme estos tenis. O sea, puedes darte libertad de vivir también, aún con las responsabilidades que tienes de por medio que no te puedes alejar de ellas. O Sí. bueno, hay quienes sí se alejan de ellas, pero tú decidiste afrontarlas y lo estás haciendo con las circunstancias que te atañeron en su momento y decidiste salir adelante. Es, por eso creo que la incomodidad y los sentimientos negativos son necesarios. La tristeza, el enojo, todos son sentimientos que sirven para el miedo sirven para algo. El miedo sirve para protegernos, para mantenernos alerta, para cuidarnos de peligros. Pero en esta modernidad, pues le tenemos miedo a muchas cosas ficticias que no nos van a matar, pero a lo mejor sí nos van a hacer sufrir. Y es descubrir, y a lo mejor no puedes descubrirlo por ti mismo y necesitas esa ayuda de una psicóloga,
para poder desenmarañar esas emociones de dónde vienen, tú mismo de dónde vienes, tú mismo quién eres, que esa es una pregunta muy difícil de contestar, que pareciera muy sencilla. Yo soy Roberto Campo. No, no, ese es tu nombre. ¿Quién eres? No, pues soy ingeniero en robótica. No, no, esa es tu profesión. ¿Quién eres? Y entonces, Sobre todo el tema del diálogo, yo siempre me ha gustado la idea o reflexionar en el sentido de que entre más te das la oportunidad de conocer de ti mismo, porque hay pensamientos que te reservas para ti, pero no los externas. Y una vez que te das la oportunidad de empezar a externarlos, es como una fotografía a la que le empiezas a dar más resolución. Entonces es de, ok, ya tengo una idea, pero todavía no tiene la calidad o la nitidez que a mí me gustaría porque no me he dado el tiempo, no me he dado la oportunidad de poder abordar toda la complejidad que conlleva. Entonces, me da mucho gusto saber que pudiste salir de algo tan pesado, de algo que creo que también, como coloquialmente dirían, como hombre macho, la supiste abordar. Que ojo, no es fácil, no es para no, nada fácil. y lloré un montón. Hay que aclarar que Es que, no, que el mm, camino también te lleva a eso. sí, estuve fúrico, lloré, me sentí frustrado, menté madres, o sea, fue un camino largo y tendido. También, obviamente, estuve medicado, ya yendo con el psiquiatra durante un tiempo hasta que ellos mismos me dieron de alta. Y después de un tiempo de estar ya dado de alta, volví otra vez con el psicólogo, porque a veces tienes problemas diferentes, vuelves a darle la vuelta a aquello que ya habías pasado y resulta que a lo mejor no estaba tan limpio. Y es por eso que también es importante dejarte sentir, dejarte pensar y externarlo en los lugares adecuados y en las personas adecuadas. También forman, como dices, parte de ti, parte de esa fotografía de ti, de esa resolución. Y si solo externas lo positivo, lo bueno, lo good vibes, pues solo tienes una parte de ti mismo y no te conoces realmente. No conoces realmente cómo reaccionas ante las cuestiones negativas, ante los percances, ante los accidentes, ante el dolor, ante la muerte de alguien, que es muy difícil todas estas situaciones, pero también eres tú en esas situaciones. Eres tú y el mundo y es tu relación con ello. Y la única forma de conocerte en verdad es conocerte en todas esas circunstancias, buenas, malas, agradables, desagradables, que la vida te entrega para poder conocerte. Aún con todo lo difícil que puede ser el cómo has sobresalido diferentes circunstancias, pues también me gustaría conocer un poco de ti, qué es lo que a lo mejor los pequeños premios que te daban o algunos hábitos que decías, sabes que a lo mejor este día estuvo muy pesado, pero me da cierto confort saber que pude hacer esto el día de hoy. Por ejemplo, te comparto también lo personal, yo soy alguien que le gusta mucho salir a parques, me fascina, le tengo una fascinación justo desde lo que te platicaba con mis mascotas, que tuve la oportunidad de crecer bastante tiempo con algunas, o al menos acompañado a lo largo de mi vida. Pues es una fascinación que tengo y es un gusto que justo por el tema vas creciendo, estás teniendo trabajos, no tienes ya la libertad de tiempo para hacer eso, pero cuando la tengo, me gusta aprovecharlo. Ahora que tengo un poco más de tiempo y que incluso ahora podemos hacer este proyecto, es algo que me llena y me nace y me gustaría saber al menos en ti, al menos en esos momentos de catarsis, qué es lo que pues te daba ese pequeño confort o qué podías hacer que decías, sabes que esto es algo que aún con toda la penumbra que pudiera haber en el día a día, esto lo podía desvanecer. Uy, un buen punto de catarsis que es curioso es que me gusta mucho caminar y siempre me ha gustado mucho caminar. Y caminar siempre ha sido una de mis formas para poder digerir mis emociones y digerir mis pensamientos. También incluso le he hallado el gusto a ir en transporte público. Es una basura cuando lo necesitas, o sea, Pero cuando te urge es terrible, no voy a embellecerlo, pero pero cuando lo haces por cuando vas voluntad sin propia. prisa, está bien, dices, bueno, voy a esperar aquí media hora, voy a observar el lugar y te das la oportunidad de observar un lugar que a lo mejor solo habías visto como un lugar utilitario y empiezas a verlo como un lugar donde viven más personas, un lugar donde conviven y tú mismo convives con otras personas. De hecho, uno de mis mejores amigos lo hice porque conviví con él durante la secundaria en la parada del camión.
Entonces dejas de ver esos lugares como simples objetos utilitarios y empiezas a ver que hay más personas ahí y que hay más vidas ahí. Eso también te da perspectiva de la vida. Entonces, creo que eso es una de mis catarsis más grandes, como los viajes en general. Me gusta disfrutar el viaje, aunque suene muy filosófico, también es bastante literal. Y jugar videojuegos siempre ha sido mi pasión. En cuanto tengo tiempo y oportunidad, me gusta jugar videojuegos de varios, principalmente los de estrategia. Soy muy afín a estresarme con los mismos videojuegos, pero es un estrés que puedo dejar ir, que me voy a estresar, me voy a enojar ahí en ese momento, pero luego ya que acabe, ya no importa, porque no perdí nada. No, no perdí un brazo, no perdí dinero, no. Entonces, al final todo está bien y es como incluso, no sé, las series que te hacen enojar y te hacen reír y es lo mismo, es parte de también lo que hace un poco el arte. Por eso yo también creo que considero los videojuegos como un arte hasta cierto punto, porque si te pueden hacer sentir un montón de cosas, creo que vale que estén en esa categoría. Fíjate, yo los considero genuinamente unas obras maestras porque creo que No pasa, todos, pero creo que pasa, sí, depende también lo que elijas, pero creo que para mí fue una innovación de hacerte experimentar algo diferente, ¿sabes? O sea, si a lo largo del tiempo, antes el entretenimiento era poner a alguien a que peleara con 5 leones y que con el paso del tiempo, pues las actividades de recreación han ido cambiando, pues yo creo que los juegos han sido una obra maestra porque justo a veces hasta te puedes dar cuenta qué tan malévolo no eres según lo que hagas, ¿no? Dependiendo del juego que tienes, hay muchas capacidades de decisión, pero yo en lo personal sí he sido alguien que se ha envuelto mucho en esa atmósfera y lo comparto más porque dentro de mi familia, pues uno de mis hermanos tiene mucho esta afinidad hacia los juegos, entonces me empecé a involucrar más con él y ha sido un mundo de experiencias o historias que si una película en 2 horas te hace sentir justo una emoción, un juego al que le puedes dedicar 12, 15, 43, 54 horas, o sea, al momento de terminarlo, es un sentimiento único porque pues entrañas más sobre una historia. al final creo que concuerdo con que una característica del arte es que te haga sentir, te haga pensar, te haga reflexionar, te haga interiorizar. Los videojuegos tienen esa característica. Eh, es tan maravilloso ver una obra de Van Gogh como jugar un buen videojuego. Es existir. Así también como puede ser para alguien montar en la cima de un cerro muy alto o correr un maratón por sí mismo después de haber entrenado. Yo creo que todos esos momentos de esfuerzo, satisfacción, incomodidad durante el medio, pues hacen el resultado final algo que yo llamaría plenitud. Sí, pues te, Eh, hace, te hacen batallar también por logros. Hay que destacar que no todos los logros en un juego son sencillos. O sea, no por nada consigues trofeos, consigues medallas. O sea, no por nada yo creo que incluso actualmente hay quienes se dedican ya de lleno a esto, o sea, se ha profesionalizado. Entonces, ha sido, o sea, entrañarte al mundo del videojuego es fascinante. Es, ¿Ves? es algo que yo no pensé en lo particular que fuera a crecer tanto, incluso al grado que pudiera estresar. Pero es bonito saber que siempre puedes tomar diferentes decisiones y elegir diferentes cosas y van a haber cosas que te van a acomodar, van a haber cosas que te van a dar experiencias muy únicas y creo que lo importante es justo atreverse pues a hacer un poquito de todo mientras no dañes la integridad de alguien más. Efectivamente. No hay en la integridad de nadie, por favor. Mi amigo César, pues estamos casi por terminar. Me gustaría, dentro del enfoque lo que hemos abordado, ¿cuál sería para ti justo el lema de tu vida actualmente? Algo que te gustaría compartirle a alguien, tanto que le gustaría ingresar a estudiar lo que tú haces, que ha tenido experiencias similares. ¿Qué le pudieras recomendar? ¿Qué le pudieras aconsejar? ¿O cuál sería para ti personalmente tu lema, pues para continuar haciendo lo que sigues haciendo al día de hoy? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que es un poquillo de
de unir ambos contrastes, de experimenta o toma los caminos de la vida que tú quieras y que estés dispuesto a no arrepentirte de ellos. ¿A qué me refiero? A que piensa en el dolor y en el amor que vas a recibir al tomar ese camino. Y si estás dispuesto a todo lo bueno y todo lo malo que conlleva, entonces ese sí es tu camino. Y vale para parejas. Por ejemplo, si piensas que alguien te va a romper el corazón, pero que va a valer la pena aunque salgan 2 días, entonces ahí sí es. Si la estás pensando, ahí no es. Si ese trabajo que estás queriendo, pero medio sí, pero medio no, pero a lo mejor, ahí no es. Busca aquello en lo que puedas disfrutar hasta las noches en vela, hasta los momentos negativos, hasta cuando te sientas cansado. Ahí es. Hasta la tristeza que te puede llegar a generar, el enojo, la frustración, porque la felicidad va a ser aún más grande. Pero si no, entonces estás yendo por el camino equivocado y deberías de reconsiderar en qué dirección estás yendo. Creo que ese es en este momento mi lema de vida. Ir probando en qué viento voy y si los caminos que estoy tomando están siendo aquellos de los que no me arrepienta en 10 años, 20 años, 50 años. Y si me muero hoy, estaré feliz de haber cruzado esos caminos o me habré arrepentido de haber hecho alguna de esas cosas que hice. Yo creo que ese es un poquillo lo que me pongo a pensar cuando decido algo importante. Excelente. Es, es bueno conocer más de ti. Me da mucho gusto que al paso del tiempo o en diferentes circunstancias que hemos podido cruzar, eh, podamos seguir conociendo el uno al otro. Yo te lo dije, incluso para este proyecto, él se lo había compartido desde antes, era algo que él tenía que ser pionero porque es alguien que llevo conociéndolo tiempo, eres alguien que admiro mucho, amigo, eres alguien que estimo y que pues dentro de lo que nos atañe como amigos, pues aquí vamos a estar al tanto. Me da mucho gusto que hayas sido partícipe, que te hayas dado la oportunidad de compartirnos este espacio y de que te aseguro que alguien que esté en estas circunstancias le va a funcionar mucho escuchar estas palabras. A veces, cuando alguien te da cierto consejo, aunque suene muy cliché, es muy difícil que lo tomes a bordo. Siempre necesitas escucharlo de la persona correcta. Entonces siento que tu mensaje es, es algo que va a ser muy, muy enriquecedor para las personas que tengan ese cierto tipo de estigma o que tengan todavía, pues esas dudas veinteañeras que no te permiten avanzar en el día a día, que te hacen tener miedo para iniciar las cosas y como te lo había mencionado, parte de este podcast también es atreverse a hacer las cosas, a tomar un camino diferente, a hacer disonancia en tu cabeza. Entonces, qué gusto que hayas sido partícipe en este proyecto, mi estimado César. No, qué gusto que me hayas invitado, que me hayas tomado como el primero, el que empieza todo. La verdad es que me emociona, me halaga también. También tengo mucho respeto, mucha admiración. Te presento como mi abogado porque ante todo que eres muy bueno en lo que haces y haces muchas cosas. Y yo espero que esta sea una de tantas que haces muy bien. Y para todos los que eh, piensen rendirse en algún momento, si haces lo mismo, no va a cambiar. Pero si haces aunque sea un poco diferente, las cosas sí cambian a mejor. Y porque la vida cambia en sí. Entonces va a cambiar. Sí, siempre es mejor hacer 1% de algo todos los días que el 100% de nada. Es correcto. Entonces, te agradezco mucho el tiempo nuevamente, mi estimado. Va a ser un gusto. Espero en una próxima sección vuelvas a presentarte, que podamos actualizar otros temas. Y pues por el momento sería todo. Te agradezco muchísimo el tiempo y pues nos estaremos viendo, amigo. Va, qué encanto, qué placer. Nos estaremos viendo. Sale. Pues ahí sería.